Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra sexta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Al episodio número 78 de Grow Together, un episodio con un invitado de lujo. Ya en varios episodios nos ha acompañado Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Juan, Héctor, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien. Muy contentos de tenerte por acá y bueno, de platicar de un tema bien interesante y recordarles que pues Grow Together es este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir, transformarnos juntos. ¿Cómo andas, Héctor? Muy bien, mi querido Juan, mi querido Rodrigo, nuevamente pues reunidos acá para platicar de este tema que ha sido tan apasionante para mucha gente que nos sigue y que además sigue a Rodrigo y que en esta ocasión pues nos está escuchando desde diferentes plataformas, incluyendo la plataforma de Investor House. Un saludo muy fuerte para nuestros amigos de Investor House. Y bueno, Rodrigo, pues hemos venido con una secuencia de momentos en donde nos has venido acompañando en toda esta jornada para entender cómo nos volvemos primero inversionistas independientes, cómo está este reto en México de incrementar el número de inversionistas que se tienen. Nos has platicado sobre los dos libros que ya salieron, editados por parte de tuya y de tu equipo. Hemos platicado también en el último episodio que tuvimos oportunidad de conectar, si en el tema de inversión para casa, habitación, es mejor pagar o rentar, pagar una casa o rentarla. Y el día de hoy, pues nuestros seguidores nos han estado pidiendo, oye, ¿y qué otras estrategias hay para invertir? Y una de las que tú recomiendas fuertemente es este tema de las inversiones indizadas. Entonces, el día de hoy, pues en este episodio número 78 de nuestra sexta temporada, pues tenemos a Rodrigo Coutinho que nos va a acompañar con este temazo. Pero antes de empezar, mis queridos amigos, Juan, ¿por qué no nos presentas a Rodrigo para quienes todavía no lo ubican? Sí, para aquellos que no han tenido el gusto de conocer a Rodrigo, bueno, Rodrigo es licenciado de finanzas por parte del Texas A&M University en los Estados Unidos y tiene estudios además de posgrado en pues materia financiera y bursátil en la Universidad de Yale, y además de su trayectoria ha sido pues en diferentes, ahora sí que partes como financieras. Actualmente es empresario, inversionista, escritor e impulsor de la cultura bursátil, sobre todo en México, financiera y empresarial, ¿no? Y también en América Latina, obviamente. Ha impartido pues cientos de conferencias de finanzas personales, administración e inversiones en universidades, empresas y por medio del programa de educación de Investor House México, que ya lo comentó Héctor. Y bueno, ahora sí que en sus últimos libros que ha escrito, pues tiene esta figura de inversionista independiente a través de los libros Investor Coach, Money Coach, Business Coach y Trader Coach, ¿no? Entonces, muy contentos de tenerte acá, Rodrigo. Ahí Héctor presumiendo los libros que ya tiene y que los pueden conseguir en Amazon, por cierto, ¿no? Entonces, bienvenido, Rodrigo, nuevamente. Gracias, pues en verdad les agradezco porque creo que es un tema que sí es bastante importante que la gente lo aprenda y lo aplique, porque creo que es la receta, y vamos a hablar de eso a lo largo del episodio, pero creo que es la receta que todos los mexicanos deberían implementar para una construcción patrimonial. Buenísimo, estás en mute, Héctor, pero bueno, pues vamos arrancando con las preguntas y justo para arrancar, Rodrigo, pues hemos hablado, ya lo dijo Héctor, en diferentes episodios de varios temas y que tienen que ver con inversiones al final, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancar con inversiones, Rodrigo? ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, yo siempre lo que he dicho es que la inversión por medio de bolsa, por medio de una casa de bolsa y como inversionista independiente es lo mejor que podemos aplicar. Si nosotros pudiéramos analizar todo el universo de inversiones que existen, las más accesibles y las únicas que nos permiten democratizar la creación de patrimonio son las inversiones a través de una cuenta que abras en una casa de bolsa, institución financiera legal, en donde puedas depositar dinero y estar comprando cada mes un porcentaje de tus ingresos, que yo para México recomiendo depositar e invertir el 15% de lo que ganamos, sea la cantidad que sea, durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en cuáles son las inversiones probadas a lo largo de los años
que han demostrado que si nosotros hacemos, podemos crear patrimonio y podemos alcanzar libertad financiera y eventualmente podemos hacer FIRE, o sea, retirarnos, pues podríamos hablar de comprar casas, podríamos hablar tal vez de el oro, algunas materias primas, o crear negocios, construir empresas. Pero si nos ponemos a analizar realmente el comprar casas, pues no es algo que le puedas recomendar al 99% de los mexicanos, porque hacer una compra inmobiliaria, pues estás hablando de millones. Si dices, bueno, pues comprar oro, pues sí, el problema es que comprar oro también cuesta pues unos cuantos miles de pesos y no es como que algo que tal vez de una manera físicamente puedas hacer fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, analizando y regresando al todo este universo de inversiones, yo siempre he dicho, y no nada más lo he dicho, lo he visto en países como Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Australia, que la única forma de crear patrimonio de esta manera, con 1,000 pesos al mes, con 500 pesos al mes, con 2,000 pesos al mes, durante toda nuestra vida, es una cuenta de inversión que nos permite acceder a acciones de empresas, que nos permite incluso acceder a bienes raíces, pero comprados a través de la bolsa, a través de estos vehículos que se llaman fibras, o a través incluso de comprar oro o comprar algunas materias primas, pero a través de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros compramos cuando tenemos una cuenta de inversión que manejamos por nosotros? Pues podemos comprar acciones de empresas, lo cual nos convierte en dueños de empresas. Podemos comprar también acciones de bienes raíces, de fibras, que nos convierten en propietarios de bienes raíces que nos pagan rentas y otras inversiones que podemos hacer por ahí, ¿no? Entonces, eso es si hablamos del universo de las inversiones. La receta para crear patrimonio que a mí me gustaría poner en la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos es que cada mexicano tiene que tener una cuenta de inversión en la cual deposite un porcentaje de lo que gana cada mes para eventualmente crear patrimonio y alcanzar la libertad financiera y podernos retirar, ¿no? Ahora, esta receta no es mía, no se me ocurrió ayer, no la inventé, es simplemente lo que hacen en otros países en donde la gente se retira bien. O sea, no se trata de descubrir y reinventar el hilo negro, o sea, nada más se trata de observar los países en donde la gente se retira cómodamente, donde se retiran bien retirados y a buenas edades, qué hicieron a lo largo de su vida. Y vamos a encontrar el común denominador que el hacer fue a través de una casa de bolsa, de estar metiendo dinero cada mes y sobre todo de tener una cultura de ser inversionista independiente, de manejar yo mi cuenta, administrar mi portafolio y eventualmente yo ponerme la fecha de cuándo me voy a retirar, con cuánto dinero, ¿no? Oye, Rodrigo, digo, está muy interesante este tema de buscar en una constitución hacerlo y que pueda quedar como tal, ¿no? Entonces, sin embargo, también tiene que ver con nuestra propia cultura, ¿verdad? Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace alguien, no lo hace el gobierno y estamos esperando que el gobierno lo haga, pues nosotros podemos arrancar, como tú dijiste, mediante una casa de bolsa, a través de no tener inversiones grandísimas como la que representan el compra de una casa, de algún otro pues bien que le puedas tener esa plusvalía, como ya hablaste de oro, de algunas otras cosas, sino de pues cosas mucho más, quizá no son tan plausibles, o sea, no ves la acción ahí, ¿verdad? O sea, no la ves físicamente como ves una casa o como ves el oro como tal, pero sí, pues de repente también da un poco de miedo para la gente decir, chin, ¿dónde voy a meter mi dinero, no? Exacto. Y eso nos lleva precisamente a lo que son las inversiones indizadas. Porque cuando hablamos y estudiamos el universo de lo que es la bolsa de valores, entendemos que existen cientos y cientos de empresas que nosotros podemos adquirir. ¿Cuál es el éxito de un inversionista que dedica el tiempo y que dedica sobre todo mucho a estudiar la parte del análisis? Es la selección de activos. Es el escoger las empresas que van a ser hasta cierto punto sobresalientes y van a tener rendimientos adecuados que nos permitan crear
un gran patrimonio. ¿Dónde está aquí el problema? Y esto llevamos estudiándolo muchísimos años, que si tú le dices al 99% de la gente en México o en América Latina, ponte a estudiar el mercado y ponte a hacer análisis fundamental y a estudiar a las empresas y aprender de estados de resultados, hojas de balances, reportes trimestrales, la mayoría ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ¿no? Sin embargo, eso es lo que un inversionista profesional haría. Entrar a conocer todo el universo de empresas de las que yo puedo ser dueño, y una vez que ya las tengo filtradas y analizadas, entonces es como empiezo a construir mi portafolio de inversión. Aquí es donde viene lo interesante, Juan y Héctor. Es muy difícil, sobre todo, te repito, para el 99% de la gente, vencer al mercado. Es muy complicado y requiere de mucho tiempo y de mucho estudio filtrar de todo el universo de acciones que hay a las mejores que puedan darnos ese plus o ese rendimiento por arriba del promedio de lo que la bolsa da. Entonces, imaginémoslo de esta manera. El mercado de valores en Estados Unidos son más de 4,000 empresas. Sin embargo, existen 500 que son las más grandes y más representativas de esas más de 4,000, que se engloban en lo que conocemos como un índice. En este caso, el índice de los Estados Unidos es el S&P 500. Ahora, ese índice se va a convertir en el promedio de la bolsa de Estados Unidos, algo conocido como un benchmark, una métrica, una medida que nos va a permitir en promedio conocer cómo se está comportando el mercado en su totalidad. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Lo que haría un inversionista exitoso es, del universo de 4,000 empresas o más que existen en Estados Unidos, construir un portafolio de inversión que le trate de ganar al promedio, que son esas 500 englobadas en el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos. Entonces, vamos a suponer que nosotros tuviéramos en un año un crecimiento del 20% en el índice, o sea, las empresas que engloban al promedio de Estados Unidos crecen 20% en el año. Bueno, para que tú seas un inversionista exitoso, tendrías que decirme que en ese mismo año tuviste un crecimiento superior al 20%, porque tu métrica de comparación es el mismísimo índice. Ahora, para poder lograr ese crecimiento por arriba del índice, la única forma sería que hubieras construido un portafolio con acciones hechas por ti que en promedio hubieran dado un rendimiento superior. O sea, es realmente entre una inmensa cantidad de empresas tener la habilidad para seleccionar a las mejores. Bueno, aquí es donde viene lo interesante. No nada más se trata de dedicar tiempo y estudiar, también se trata de tener una habilidad bastante bien desarrollada para poderlo hacer. Y déjenme decirles algo, incluso el estudiarlo y aprenderlo y dedicar muchas horas al análisis financiero no te garantiza que a mediano y largo plazo vayas a ganarle al índice. Ahora, ahí les va una cifra que es todavía, híjole, creo que más impactante. Se hizo un estudio de administradores de fondos en Estados Unidos. Te estoy hablando de gente que estudió, tiene 45 maestrías, 3 doctorados y maneja miles de millones de dólares en fondos de inversión. Bueno, entre el 60 y 70% de estos manejadores de fondos, a largo plazo, sus fondos manejados por ellos no obtienen rendimientos que superen al mismísimo índice de los Estados Unidos. O sea, a la mayoría de los administradores de fondos les hubiera convenido más prácticamente no estudiar y simplemente indizarse, o sea, replicar la misma estrategia que sigue el promedio, el índice de ese país, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir, Juan, Héctor? Que si lo que queremos es darle una receta al gran ancho de la población que puedan replicar y que les dé el menor, ahora sí que
la menor probabilidad de fallar y el mayor porcentaje de éxito posible a largo plazo es la inversión indizada. Es el cada mes, esa cantidad que estábamos hablando, repartirla hacia índices de referencia de países. Esto es, si vas a invertir en Estados Unidos, replicar al Standard & Poor's 500. Si vas a invertir en México, replicar al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Si vas a invertir en Alemania, replicar al DAX de la Bolsa Alemana. Es muy, a veces, difícil de entenderlo y a veces es hasta incoherente que por más que estudies, aún así no te va a garantizar el poder obtener un resultado superior al índice. Yo se lo explico a mucha gente y aún así en su hacer tratan de superarlo, tratan de estudiar de más y a veces hasta llegan a tomar riesgos innecesarios que lo único que se dan cuenta años después es que si se hubieran indizado, si nada más hubieran comprado las mismas acciones que el promedio, su rendimiento hubiera sido promedio, pero su rendimiento hubiera sido mejor que la estrategia que trataron de implementar. Exacto. Y fíjate, Rod, que de pronto eso como que te va llevando por partes, ¿no? De entrada, cuando ya dices, oye, ya me cayó el 20, abro mi cuenta, empiezo a elegir los índices, eventualmente pues te empieza a llamar la atención y por qué no decirlo, oye, pues es la puerta de entrada para empezar a explorar otras opciones. Pero más allá de esas opciones, Rod, y ahorita nos mencionabas al DAX alemán, nos mencionabas al Standard & Poor's de Estados Unidos, al índice de precios y cotizaciones de México. ¿Cómo armo mi portafolio? ¿Qué recomendaciones me puedes dar para decir, oye, estas son las cosas que debo de cuidar, déjame presto atención a tal cosa? Y eventualmente es, oye, ¿voy a comprar y vender índices o es meterle a esos índices que elegí a lo largo del tiempo? ¿Cómo sería o qué recomendación? Sí. Mira, es más comprar que vender. Es Correcto. más verlo con una mentalidad patrimonial y es muy sencillo, es cada mes depositar dinero a tu cuenta de inversión y comprar ETFs que repliquen a los índices que tú quieres seguir. Ahora, los ETFs, y ya habíamos hablado mucho de ETFs en el programa, son paquetes que incluyen muchas acciones dentro de ellos. Habíamos hablado que el S&P 500, el Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos, engloba a las 500 empresas más grandes y representativas de ese país. Bueno, sería pues prácticamente imposible o muy complicado que tú te pusieras a comprar 500 acciones cada mes. Para ello, se crearon estos paquetes que se llaman ETF, en el cual cuando tú adquieres uno de ellos, automáticamente tu dinero se está dispersando a las 500 acciones si es que compras el ETF que replica al S&P 500. Bueno, así tenemos un ETF para México, uno para Alemania, uno para Italia, uno para Austria, uno para Australia, otro para China y el de Canadá también, ¿no? Casi todos los países desarrollados y gran parte de los países emergentes del mundo cuentan con bolsas, cuentan con índices y a su vez también cuentan con ETFs que nos permiten replicar al principal índice de referencia de cada uno de esos países. Ahora, dentro de las inversiones indizadas, la verdad es que cada quien arma su portafolio, porque no es muy complicado desarrollarlo, pero sí vamos a ver ligeras diferencias entre los portafolios de inversionistas indizados. Por ejemplo, si tú hablas con mucha gente en México, pues tienen al IPC de la Bolsa Mexicana como un ETF dentro de su portafolio, aunado a tener el de Estados Unidos y algunos otros. Pero si tú hablas con algunos estadounidenses, sería muy raro que un estadounidense tenga al IPC de México dentro de su portafolio. No porque sea malo, sino que porque tal vez ellos no están ahora sí que familiarizados con la Bolsa Mexicana de Valores. Si nosotros nos vamos a estudiar portafolios de alemanes, vamos a ver que ellos pues tienen al índice alemán aunado a otros índices. Y bueno, la verdad es que eso me lleva a decirles que no existe un portafolio que se parezca, ni existe también una diversificación exacta de cómo tener un portafolio indizado.
Lo que sí es muy importante es que tenemos que tener algo que se llama diversificación geográfica dentro de nuestro portafolio indizado. Porque por ahí también hay gente que trata de verlo como algo extremadamente sencillo, es fácil, pero no extremadamente fácil, y dicen, bueno, nada más métele cada mes al SP500. A ver. Tal vez eso sí te garantice cierto éxito, tal vez sí tu éxito esté garantizado en un 98% a largo plazo, porque la bolsa históricamente los ha demostrado que tiende a crecer, pero tienes un riesgo geográfico. Estás colocando todo tu dinero en un solo país. El SP500 es única y exclusivamente empresas de los Estados Unidos. No tendrías ninguna empresa europea, y hay muy buenas empresas en Europa. No tendrías ninguna empresa china, y China es uno de los países que más ha crecido en los últimos años. Entonces yo estoy hasta cierto punto en contra de la gente que pone todos los huevos en una canasta, y todos los huevos en una canasta, Juan, Héctor, podría ser poner todos los huevos en un solo país. Si bien Estados Unidos, pues podrás pensar que es un gran país y es infalible, pues en donde Estados Unidos entre en una crisis que tenga mucho que ver con un problema nacional, doméstico, no internacional, pues entonces vas a tener afectaciones que ahí es cuando vas a decir, caray, me hubiera gustado tener un poco también en Europa y un poquito también en Asia. Entonces hay que tener una diversificación geográfica en nuestros portafolios indizados. Yo hablo mucho con gente de hacer una diversificación en lo que yo llamo la estrategia trifecta. Y esto pues obviamente cada quien debe evaluarlo y debe considerarlo, pero mucha gente está ya empezando a seguir esta estrategia que consiste en partir el mundo en las tres grandes regiones, que son Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Lo que es América como tal, la segunda, Europa, y la tercera, Asia. ¿Por qué? Pues porque miren, el viejo mundo es Europa. Europa tiene muchísima desarrollo, la mayoría de los países de Europa son países desarrollados o con muy altos PIBs per cápita, tienen una moneda muy fuerte que es el euro o la libra y el franco suizo. En general es un continente bien estructurado, bien desarrollado, no con muy altas tasas de crecimiento, pero es un buen lugar para tener una parte de nuestro portafolio. Otro es América. A ver, Estados Unidos ha sido el gran ganador de los últimos 100 años. Es un país con muchísimo talento, muchísima diversificación industrial, pero también muchísima creación empresarial. Si tú observas a tu alrededor, en tu casa, en tu oficina, gran parte de los productos y servicios que usas todos los días vienen de los Estados Unidos, y siempre hemos visto que la generación en Norteamérica de nuevos productos y servicios continúa. Entonces es una región que no podemos descartar. Sin embargo, yo creo que este siglo se lo va a llevar Asia. El crecimiento viene hacia Asia. Son los grandes nuevos países que están teniendo tasas de crecimiento muy altas, y es hacia donde el mundo se va a ir, ¿no? El gran ganador del siglo XIX fue Europa. El gran ganador del siglo XX fue Estados Unidos. Yo creo que el gran ganador del siglo XXI va a ser China, Asia en general, y va a ser el siglo, estamos ya viviendo el siglo, en donde Asia se va a convertir en la región más importante del mundo, o por lo menos económicamente va a ser donde la mayor parte del PIB va a estar concentrado, y China se va a convertir en los próximos 15 años en la potencia número 1 económica del mundo, que ya está más o menos a 35% de crecimiento de llegarle a los 21 trillones de Estados Unidos contra 15 trillones de China. Entonces, creo que hay que tener inversiones en el viejo mundo, Europa, en el mundo desarrollado, emprendedor y que nos ha demostrado ser un lugar seguro para invertir, que es América, y en el mundo del futuro, que creo que va a ser Asia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena diversificación con un portafolio que no es difícil de construir, tú te puedes armar un portafolio de entre 5, 6, 7 ETFs indizados, a los cuales una vez que ya los tienes construidos, simplemente les estás aportando
cada mes, cada mes, cada mes. Y a ver si ustedes me pueden decir cómo se le llama a esta estrategia de estar aportando cada mes y comprando de manera recurrente y cíclica nuestro portafolio y haciendo los demás. Ah, caray. Nos agarraste en curva los dos. Héctor puso cara. Yo no me acuerdo del Mucho término, hemos hablado de esto. Se llama... Sí lo hemos hablado. Yo me acordaba de la diversificación. Del término. Pero no me acuerdo del término de seguirle apostando sobre lo mismo, ¿no? Bueno, invirtiendo, Juan, invirtiendo, no apostando. O sea, sí, invirtiendo. No se llama dosificación. Dosificación, exactamente. Entonces, a ver, ya hablamos de tener diversificación. Yo me puedo hacer un portafolio indizado con unos 5, 6, 7 ETFs. Pero una vez que ya lo tengo, pues ahora lo voy a tener que estar nutriendo. Entonces, es tan fácil como cada mes transferir dinero de mi cuenta de banco a mi cuenta de inversión en mi casa de bolsa y dosificar, que significa le estoy dando dinero a cada uno de esos ETFs, y darle dinero a cada uno de esos ETFs, pues simplemente es estar comprando cada uno de ellos cada mes, que a veces no nos alcanza para comprarlos todos cada mes. Es difícil que a una persona le alcance para comprar todo su portafolio de manera recurrente. Entonces lo que hacemos es, bueno, un mes tendré 1,000 pesos, me alcanzará para uno, el siguiente mes tendré otros 1,000 pesos para otro, y el tercer mes para el siguiente, y ya que nutrí todo, pues le doy la vuelta y vuelvo a empezar, ¿no? Pero aquí es importante, Héctor, pensar en una construcción, pensar en comprar y no pensar en vender hasta que alcancemos nuestra meta, que nuestra meta máxima financiera en la vida debe ser retirarnos, hacer FIRE, y hacer FIRE bien forrados con buenos billetes y a buena edad. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ya después hay otras metas financieras que también puedes lograr. Pero la principal de todas, y lo hablamos en la plática que tuvimos de hacer FIRE, de alcanzar la libertad financiera, pues yo creo que es esa, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que lo que nos da son muy buenos consejos para justo entrar al mundo indizado y para de inversiones indizadas y adicional a tener una meta más a largo plazo, ¿verdad? No necesariamente en el cortísimo plazo, que seguramente también nos podrás compartir algunas que son más el corto plazo, o gente que se dedica a hacer trading, que eso es otra cosa muy diferente a la que estamos hablando hoy, pero que seguramente nos va a llevar a adquirir esas o a tener esas metas, ¿no? Y pueden ser metas, digo, yo mismo me ha pasado, metas como más a mediano plazo. Yo pude comprar una casa metiéndole ahí en lugar de metiéndole a un crédito hipotecario, ¿no? Y la verdad es que lo hice en menos tiempo del que pude haberlo hecho solo ahorrando ese dinero y dejándolo en el banco o dejándolo en algún lugar inclusive con más riesgo, ¿no? Entonces, que luego son algunos de los errores que principalmente tienen. Y fíjate que eso me lleva como a una siguiente pregunta que mucha gente nos ha estado preguntando, justo, valga la redundancia, y que nos están comentando acá, ¿no? O sea, hay errores o que yo he visto de gente o que yo mismo he cometido no sé, voy a nombrar yo creo que los 3 principales que inclusive a mí me ha tocado vivir. Está bajando la bolsa, vende, ¿no? O sea, vende porque, pues, está bajando y entonces voy a perder, ¿no? O, oye, la acción la compré a 50 pesos, bajó a 25, no, pues entonces compra más acciones de esa empresa para que neties y entonces salgas en cero, ¿no? Esa es otra cosa que luego pues, se puede hacer. O la otra es, oye, está subiendo mucho la acción, igual, compra porque pues va a subir más, ¿no? Entonces creo que esos son unos de los principales, pero seguramente tú nos podrás compartir consejos justo para no cometer ese tipo de errores, ¿no? Sí, mira, esta estrategia, porque aquí estamos hablando de la estrategia indizada, ¿no? Habrá otras estrategias, podrás ponerte a estudiar y armar tu propio portafolio, y también podrás aprender y hacerte profesional en esto y llegar a hacer estrategias mucho más avanzadas, como por ejemplo trading, ¿no? Sin quitar del dedo del renglón de que nada te va a garantizar que le ganes al índice, ¿no? Pero aquí estamos hablando, Juan y Héctor, de una estrategia que le podamos recetar al 99% de los mexicanos, ¿no? Por no decir a todos los mexicanos.
yo creo que la estrategia indizada es la estrategia que deberíamos, y te repito, si pudiéramos agregar a la Constitución. ¿Por qué? Porque lo único que nos han demostrado los índices accionarios, o sea, las bolsas en la mayoría de los países del mundo, es que tienden a crecer. De hecho, justamente hace unos días se dio el máximo histórico de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hace algunas semanas, este año, también se dio el máximo histórico de la Bolsa de los Estados Unidos, junto con el máximo histórico de muchas bolsas a nivel mundial. Ahora, es casi incoherente que haya gente que pierda dinero si la bolsa se encuentra en máximos históricos. O sea, de hecho, cuando alguien llega conmigo y me dice, ay, caray, es que yo perdí en la bolsa o estoy perdiendo dinero en la bolsa, yo le digo, ay, caray, qué incoherente es lo que me estás diciendo, porque la bolsa está en máximos históricos. Entonces, ¿qué hiciste para ganar menos de lo que la bolsa está dando? Que prácticamente es la inversión indizada. Pues obviamente tomaste un riesgo, construiste un portafolio con empresas que no han, por lo menos hasta ahorita, arrojado un rendimiento superior al índice, y pues hasta cierto punto, en el no estudiar y en el no conocer y en la toma de riesgo adicional, pues te hubiera convenido mejor ser inversionista indizado y tú seguir siendo médico o arquitecto o ingeniero o trabajando en la empresa en la que trabajas. Para la mayoría de los mexicanos, yo creo que el seguir inversiones no es lo que deberían estar haciendo. Lo que deberían estar haciendo es echarle ganas a su trabajo, a su negocio y preocuparse por generar más dinero en lo que hacen, más que estar revisando las inversiones. Las inversiones deberían ser 10 minutos al mes para simplemente hacer esos 3 pasos que te dije. Transferir dinero de mi cuenta de banco a mi cuenta de inversión, comprar los ETFs que forman parte de mi portafolio. Y el paso 3, cerrar la cuenta y regresar a mi trabajo. Es algo que cuando hacemos recurrente y de manera dosificada, entendemos el éxito que esto nos puede dar. Ahora, ¿dónde están los errores? Y vaya que llevo, por ejemplo, yo 15 años estudiando esto en América Latina, no solo en México, sino desde México hasta Chile hemos estudiado y yo lo he visto de primera mano cuáles son los errores. Yo creo que el principal error que nosotros como cultura latina tenemos es que queremos las cosas rápido, porque además nos las merecemos. Entonces queremos las cosas hoy y por mucho. Queremos poner dinero hoy y que mañana sea millones. Y la verdad es que eso no existe. Por eso también la gente cae mucho en fraudes en América Latina. Porque si les pintan algo que les ofrece los millones, cuando realmente eso no existe, porque si existiera se lo estarían ofreciendo a Warren Buffett o a Carlos Slim, no a ti. Entonces la gente cae porque mientras más bonito a nosotros como cultura se ve, pues más atraídos vamos a ser hacia ese algo. Entonces, dicho eso, de los principales errores que vemos en la gente es no tener una meta y un monto y una fecha clara a la que queremos llegar. Entonces, antes de empezar a invertir, yo tengo que decir, quiero 10 millones en 25 años para retirarme. Ahí ya tengo meta, tengo monto y tengo fecha, los cuales tengo que validar en una calculadora de interés compuesto para ver si realmente es lograble que en 25 años, con el dinero que yo le voy a meter cada mes, voy a llegar a los 10 millones de pesos. Tiene que ser algo coherente, tiene que ser algo bien estructurado y calculado con un rendimiento razonable, realista y basado en los históricos a largo plazo que los mercados, las bolsas nos han otorgado. Ahora, ya tengo esta estructura, ya tengo una fecha, tengo un monto. ¿Cuál es el otro error en el que podría caer? En la falta de disciplina. El no estar cada mes depositando y comprando estos ETFs para construir mi portafolio. La dosificación tiene que ser militar, tiene que ser constante, tiene que ser disciplinada y tienes que sacrificar muchas cosas para ese 15% que debes estar invirtiendo cada mes, realmente invertirlo. Porque hay personas que caen en el error de, ¿sabes qué? Con ese dinero me puedo ir de vacaciones este mes, entonces este mes no invierto, pero ya luego me pongo al día. La verdad es que nunca se van a poner al día. Entonces tienes que, una vez que recibes dinero en tu cuenta de banco,
antes de gastar, inmediatamente transferir el 15% y ahora sí vivir con lo que te quede. Si no te pagas a ti primero, es muy difícil que lo logres. Siguiente error que es también muy común es vender, salirnos, empezar a ver los frutos y tratar de vender y decir, bueno, es que ya cuando baje vuelvo a comprar y de aquí me voy a financiar para este regalito que me quiero dar. A ver, no. Las inversiones indizadas, sobre todo para el objetivo de retirarnos y hacer FIRE a una buena edad, es hasta que hagas FIRE, hasta que tengas el monto para vivir de intereses en renta fija. Si no tienes la disciplina para poner dinero y nunca más sacarlo, entonces tal vez tampoco vas a llegar a la meta y eventualmente te vas a hacer un daño a ti mismo, porque eventualmente el día va a llegar, el día de tu retiro, y cuando te veas en un escenario bastante diferente a lo que pensabas que ibas a lograr, ahí es donde vas a decir, híjole, carajo, por hacer esa tontería, ¿no? Por tomar dinero de ahí, por salirme antes de tiempo, por vender. Hay gente que trata cuando... No sé, pero a veces en la noche yo creo que sueñan que la bolsa baja y entonces dicen, bueno, voy a vender y ya que baje, vuelvo a comprar. Se quedan esperando el resto de su vida porque la bolsa a veces lo único que hace es subir y nadie te garantiza que la bolsa va a bajar para que puedas comprar más barato. Además también cuando vendes ya tienes el problema fiscal, porque recuerden que los impuestos se pagan cuando vendemos. Entonces, si tú te pones a comprar y no vendes, no pagas el impuesto porque lo difieres hasta el momento en el que te retiras. Por eso los estadounidenses, los canadienses y estas culturas lo único que hacen es comprar, no venden, porque entonces no van a pagar el impuesto durante toda la vida de creación patrimonial. Si tú vendes a la mitad del camino, el gobierno va a llegar primero y va a querer su parte, y ya luego el resto es lo que vas a poder seguir invirtiendo. Es otra razón por la cual no debemos vender. Y luego, otro error también es el que mencionabas, Juan. El que no entiende que las bolsas históricamente tienden a subir, no entiende lo que es la inversión y la cultura indizada, y entonces cuando ven que la bolsa está bajando, se espantan, venden, y lo único que van a ver es que tiempo después la bolsa se recupera, pero ya se recupera sin ellos. Y entonces es la gente que siempre está diciendo, carajo, la bolsa no es buena y ahí siempre se pierde. Y ahí... A ver, no. A ver, la bolsa es buena y el único que pierde eres tú. Porque la bolsa ahorita está en máximos históricos. A ver, no hay nadie en la bolsa mexicana de valores que al día de hoy pueda decir que está perdiendo dinero. Porque la bolsa está en el punto más alto de su historia. Entonces... la única razón para que tú me digas que en la bolsa mexicana has perdido dinero en la historia o en tu historia es porque vendiste, porque hiciste una estrategia mal hecha, porque no te indizaste o porque trataste de jugarle al trader o hacer tonterías. La bolsa hoy está en el punto más alto de la historia. Entonces, quien le metió hace un año, hace 5, hace 20, hace 30 o hace 5 semanas... hoy va ganando hasta cierto punto por lógica de lo que significa el máximo histórico en un mercado, ¿no? Entonces, no vender, no dejar de meter, no tratar de jugarle al Spider-Man y al gran poderoso y al yo nací para invertir y vas a ver que yo sí lo logro, sino más bien ser constante, dedicarte a ser médico o abogado y no estar tratando de redescubrir el hilo negro, ¿no? Recuerda, hasta 60-70% de los grandes fund managers, los manejadores de fondos, los que ganan millones de dólares por manejar miles de millones de dólares, ni siquiera ellos le ganan a la bolsa en la mayoría de los casos con consistencia a largo plazo. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú lo vas a lograr, no? Claro, no, están buenísimos, Rodrigo, y yo creo que nos ayudan mucho. Yo recuerdo que cuando empecé a invertir y bajó un poco la bolsa y asustado te mandé un mail y te dije, oye, Rodrigo, ¿qué hago? Yo quiero seguir invirtiendo. Y tú me dijiste, compra más, ¿no? Aprovecha y compra sobre buenas acciones que creas que van a subir. No es comprar lo loco, como bien dices, no es, oye, compra la que está bajando más, no, compra sobre una acción
o sobre un ETF o sobre un Sí, índice. sí, sí. Es, que esto de que te compra permita más, crecer. Juan, hay que tener cuidado, no meterle vaya, no aplica en acciones, aplica Sí, en claro, índices. En acciones hay que evaluar el caso, ¿no? Pero eso es exactamente. otro tema del que, pues no, creo que habría que No, platicar en otra habría que oportunidad. platicar y cada caso, como dices, es diferente, porque cada compañía puede estar en una situación diferente y entonces mejor compro de esta, no compro de esta, o sea, ¿qué hacer? Pues sí, pero como bien dices, hay que tener esa disciplina, esa constancia, ese portafolio bien definido eh, para pues poder seguir invirtiendo más a largo plazo. ¿Cómo ves, Héctor? Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo y como siempre, Rod, muchas gracias por todos los comentarios. Para ir cerrando, creo que vale mucho la pena ver si de los temas que nos has comentado hay algo que nos recomendaras más para tener una inversión saludable de largo plazo. Ya nos has dado como varios puntos. ¿Hay algo más que se quede en el tintero o algo más que nuestros amigos tengan que tomar nota para que de una vez por todas se animen, construyan su portafolio y como dices, en esos 3 pasos, pues puedan arrancar sus inversiones indizadas? Mira, yo creo que es muy importante que sí le dediques tantito por lo menos a aprender lo que son las inversiones indizadas. No te estoy diciendo que te metas a profundidad a conocer de mercados, no te estoy diciendo que te hagas un máster en análisis financiero, pero sí que conozcas lo que son las inversiones indizadas, que conozcas lo que son los ETFs y que dediques un poquito de tiempo a construir tu portafolio de inversión indizado. Entonces, primero creo que está en sí también en nosotros en darle un poquito de tiempo al aprender a hacerlo. Una vez que ya lo conocemos, ya lo aprendemos, pues que tengas una cuenta en una casa de bolsa legal. Eviten caer en fraudes, eviten caer en cosas no reguladas, eviten darle dinero a alguien para invertir o meterse en una empresa fraudulenta o en esquemas piramidales que hay muchos en México y siempre identificamos. ¿Cuáles son las legales? Pues casas de bolsa en donde te permitan ser inversionista independiente, manejar tu cuenta y que estén completamente avaladas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la mismísima Bolsa Mexicana de Valores. Por nombrar algunos ejemplos de lugares donde puedes abrir una cuenta y manejarla tú, son Actinver, la cuenta se llama Bursanet, otra es GBM Plus de Grupo Bursátil Mexicano, otra es Axitrade de Citibanamex, otra podría ser eVector de Vector Casa de Bolsa. Pero cuando tú eres un inversionista independiente, tú vas a abrir una cuenta, ya tienes tu cuenta y ahora no vas a saber qué hacer. Entonces, por eso es importante que apliques un poquito de tu tiempo a aprender a construir un portafolio indizado, que repito, no es difícil, no te requiere meses de estudio, solo te requiere de algunas cuantas horas de echarle un poquito de ganas a aprender lo que son los índices, porque es prácticamente como un piloto automático, Héctor. La inversión indizada se va solita. La inversión indizada es ya automatizada. Las empresas ya están seleccionadas previamente por el índice. Los ETFs se encargan de administrar la inversión como tal. Entonces nada más está en ti en seleccionar cuáles son los ETFs de países o los índices que voy a replicar y en comprarlos cada mes. Entonces, tu educación se remonta a eso. Tener una cuenta que sepas manejar, que sepas construir tu portafolio de ETFs y eventualmente ahora sí ya te lanzas al estrellato simplemente siendo muy constante y muy disciplinado, ¿no? También eviten caer en alguna situación que los lleve a poner en riesgo sus patrimonios. Y esto puede ser una mala planeación fiscal, puede ser una mala construcción de ese portafolio, como habíamos dicho, irte solo a uno o irte al que no es que mi amigo me recomendó que me meta al ETF de robótica. A ver, eso no es una inversión indizada. Eso ya es una inversión patrimonial, eso ya es construir un portafolio. Igual y la robótica sí a futuro va a ser muy importante, pero igual y no, y también igual y compras un múltiplo muy alto y terminas comprando a sobreprecio. Aquí estamos hablando de inversiones indizadas. ¿Qué es una inversión indizada? Por definición, de las que estamos hablando aquí son aquellas que replican al índice de referencia de un país.
Los dos ejemplos más concretos que podríamos decir es, a Estados Unidos es el SP500 y para México es el IPC, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. No hay otra, simplemente son esos, ¿no? Y bueno, también para ir cerrando, me gustaría decirles que hay que llamarles inversiones indizadas. No hay que llamarles inversiones indexadas. Por ahí a veces la gente pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre las inversiones indizadas y las indexadas? La diferencia es que las inversiones indexadas son lo mismo que las indizadas, solo que indexado no existe, es una palabra mal traducida. Entonces, para quitar esa pregunta que a veces la gente hace, me dice, es que yo escuché que hay gente que habla del indexado, es que no saben que la palabra está mal traducida, no se llama index, eso es en inglés, se llama índice y de ahí viene la palabra indizado, ¿no? Nada más para quitarnos de esa confusión. Buenísimo, buenísimo, Rod. Pues la realidad es que vamos con esto nutriendo cada vez más conceptos, amigos, que nos permitan armar este portafolio, que nos permite entender cuáles son los riesgos, que nos permite, pues, saber estas, decía Juan, apuestas, que al final de cuentas es donde decides poner el dinero, pues ponerlo no en algo que pueda ser riesgoso, sino en algo que de cierta manera nos dé tranquilidad. Y bien decía Rod, ahí de pronto el poder estudiar esto, pues déjeme aprovecho para hacer el comercial. Pues aquí tenemos este libro que es el Investor Coach que tú escribes, y bueno, aquí es donde viene como este detalle de qué son los ETFs, cuáles son los índices, pones varios ejemplos y con gráficos muy interesantes, le permite a la gente también entender cada vez más sobre este tema de las inversiones indizadas. Y pues la realidad es invitarlos a que sigan aprendiendo, a que se sigan educando. Y pues nada, creo que esa parte nos permite seguir construyendo este patrimonio y poder conectar con el FIRE que decías hace un ratito, ¿no, Juan? ¿Cómo ves? Para ir cerrando. Sí, sin duda, yo daría 2 o 3 recomendaciones más. Una es, si quieren saber más de esto, además de los libros que están en Amazon, que están muy buenos, también, si pueden, vayan a algunos de los cursos, conferencias que da Investor House México, varios de ellos que los da Rodrigo, en la localidad donde están. La verdad es que uno aprende mucho, hace comunidad, y lo que me gusta de esos cursos, talleres, que al menos a nosotros nos ha tocado la fortuna de que sea con Rodrigo, es te ayuda a entender y aprender de otros, ¿verdad? Porque luego hay otros ahí que hacen otras preguntas que a ti no te hubieran ocurrido, y entonces eso también es lo rico. Y lo tercero es, ¿cuándo empieza hoy? Empieza a invertir, empieza con esa disciplina. O sea, no te esperes, ya que tenga 50,000 pesos. No, puedes empezar, como dijo Rodrigo, con 50, 100, y puedes empezar a quedar a la edad que tú consideres te permita llegar a, oye, ¿puede a mi hijo, mi hija, o alguien más? Sí lo podemos hacer, o sea, lo podemos hacer todos. Todo depende, como bien dijo Rodrigo, de la meta que te pongas, de la consistencia que estés haciendo, de la disciplina que estés teniendo. Ya, entonces eso es lo único que agregaría un poco más de lo que mencionó Rodrigo como recomendaciones adicionales para que puedan seguir aprendiendo. Inclusive hay algunas comunidades en Facebook o en otros lados donde también ahí se rebotan algunas ideas. También ahí de ahí uno aprende y ahí uno puede colaborar. Entonces, sin más, nuevamente muchas gracias, Rodrigo, y nos vamos ¿a dónde, Héctor? Vamos con el resumen. Así es, queridos amigos, pues nuevamente, 6ª temporada, penúltimo capítulo, inversiones indizadas con Rodrigo Coutinho. La verdad es que pues ha sido nuevamente un extraordinario episodio. Y para platicar el resumen, amigos, tomen nota porque aquí es donde se van a llevar los datos para tomar sus decisiones, ¿no? Arrancamos el proceso platicando nuevamente con Rodrigo sobre la importancia de tener la claridad que nosotros podemos ser inversionistas independientes, que para poder ser inversionista independiente necesitamos tener una cuenta en una casa de bolsa o en un broker que nos permita poder conectar con esta compra de acciones que eventualmente nos permiten construir patrimonio. Nos decía también Rod que la manera más sencilla de poder democratizar estrategias de inversión es a través de estos pasos, ¿no? Depositar dinero en una cuenta para poder comprar acciones. Y Rod nos hacía la recomendación que un porcentaje sano para poder invertir
de lo que te cae cada mes a quienes somos empleados en la quincena, en la catorcena o lo que sea, o las personas que tienen sus propios negocios, es de esa suma que tú ganas mensualmente, el 15% lo puedas generar en esa aportación a tu patrimonio, ¿no? Y justo el objetivo es, pues, entrar en FIRE, en esta capacidad de ser libre o independiente financieramente para poder, retirarte a edad temprana y con una cantidad de dinero que te permita tener, una entrada saludable para tus gastos y, pues, demás cosas, ¿no? Algo que nos decía Rodrigo es, de pronto, el poder formar el patrimonio, pues, algunas opciones que tiene son los bienes raíces, el oro, las materias primas. Sin embargo, pues el juntar capital para poder comprar una casa, por ejemplo, que hablábamos también sobre bienes raíces, o para poder comprar oro, o para poder entrarle a materias primas, es que requiere mucho capital. Ahí es donde entra en el juego, en la ecuación, las acciones en bolsa de valores. Entonces, aquí es donde se democratiza. Accedemos a empresas como pueden ser bienes raíces, pero a través de acciones, fibras dentro de la bolsa. Adquieres también metales a través de acciones que replican metales en la bolsa de valores, y a final de cuentas podemos convertirnos en dueños de diferentes empresas. Y ahí es donde, pues, el proceso se empieza a poner enriquecedor, ¿no? Porque al final existen también estas acciones que replican, pues, digamos, los índices de ciertos países. Pero antes de eso, Rodrigo nos decía, hay cultura. Y de pronto no es lo mismo países desarrollados donde ya se ha generado una cultura en donde se retiran bien y se retiran temprano y hay una cultura de inversión independiente, a países en donde, pues, lo veíamos en episodios anteriores, pues la gente termina y el mayor patrimonio que tienen es la casa donde viven y no necesariamente se tiene dinero para gastos y otras cosas, ¿no? Sí, entonces nos decía Rodrigo, en la bolsa tiene varias opciones, ¿no? Por mencionar algunos casos, pues tenemos en Estados Unidos alrededor de 4,000 empresas que cotizan en bolsa, pero meterte a analizar cada una de ellas, saber cuáles son las grandes apuestas, quiénes están creciendo adecuadamente, hacer análisis técnico, hacer análisis fundamental, inclusive hasta meterte en estados de resultados, P&Ls de las organizaciones, es muy complejo. Y para personas como tú y como yo que queremos formar patrimonio, pero además estás en tu profesión, eres médico, dentista, empleado, tienes tu propio negocio, etcétera, pues no te da necesariamente el tiempo para poder meterte a analizar todo esto. Pues nos decía Rodrigo, aquí es donde entran estos instrumentos, ¿no? Hay agrupadores que representan, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a las 500 empresas más sobresalientes en un índice que se llama el Standard & Poor's 500. Ahí las engloba a estas 500 empresas, ¿no? Y así sucesivamente, pues existen otros ejemplos como el índice de precios y cotizaciones para México, el DAX para Alemania, entre otros. Entonces, estos índices replican a las X cantidad de empresas más importantes para ese país y entonces están representados en ese índice como tal. Otra opción puede ser, pues, el que puedas estudiar muchos años para conocer las acciones, sus comportamientos, análisis técnicos, entre otras herramientas. Pero nos decía Rodrigo, ojo, porque ha salido un estudio en donde se habla de los mejores y de los principales administradores de fondos, y entre el 60 y el 70% a largo plazo de estos fondos que representan a estas personas no obtienen rendimientos superiores a los índices. Entonces, aunque haya mucho estudio, aunque haya una gran conexión con contenidos, no necesariamente van a alcanzar superar al índice que hemos hecho mención, ¿no? Entonces, pues evidentemente el foco para poder entrarle esta inversión indizada es donde está nuestra mentalidad, ¿no? Las inversiones indizadas te van a ayudar a conectar con una mentalidad patrimonial. Entonces, aquí, si no necesariamente tienes dinero para comprar las 500 acciones del índice del Standard & Poor's 500, también lo que nos decía Rodrigo es que existen agrupadores que representan a estas acciones llamados ETFs. Y estos ETFs replican los índices, y cuando tú adquieres un ETF, tu dinero se dispersa en este tipo de acciones. Entonces, tú puedes empezar a generar un portafolio a través de estos ETFs que replican a los índices de los países y empezar a diversificar tu portafolio para poder meterle dinero en diferentes lugares, ¿no? Lo que hace como recomendación, Rodrigo, es, oigan, además inviertan en un portafolio geográficamente disperso, ¿no? Que geográficamente pueda tener esta variabilidad, y nos habla de la estrategia trifecta, que me suena como
a los 3 perfectos, ¿no? Y efectivamente son los países representados en la parte de Norteamérica, que nos decía Rodrigo, son los grandes ganadores del siglo XX. Nos habla de Europa, que fueron los grandes ganadores de la bolsa en el siglo XIX, y nos habla de Asia, que están construyendo fuertes bases para poder ser los grandes ganadores del siglo XXI. Y entonces, cuando ya tienes repartido tu dinero en estos ETFs, en los índices de los países de esta estrategia trifecta, pues evidentemente puedes garantizar que vas a crecer a la par de estos países con los rendimientos que se están generando allá, ¿no? Y nos decía, Asia es la región más importante del mundo en este momento hacia el siglo XXI, ahí se está dando tecnología, está teniendo un crecimiento fuerte, ya trae China, por ejemplo, 15 trillones, versus los 30 que está haciendo Estados Unidos y que eventualmente puede llegar a tener esos niveles de crecimiento. Y nos decía, es ahí donde se vuelve importante que vayas haciendo tu portafolio. Un portafolio que puede tener entre 5, 6, 7 ETFs de los diferentes países de estas 3 regiones. Y nos decía Rodrigo también conectar esta parte de la diversificación con la dosificación, ¿no? Ese dinero que te cae mensual, ese 15%, distribuirlo en el número de ETFs que has elegido de tu portafolio. Y si de pronto no puedes comprarlos todos en ese mes, entonces esta vez le metes a 3, el otro mes le metes a 3 y vas armando el proceso. Aguas con los errores. Nos decía Rodrigo, queremos las cosas rápido. Aquí debemos tener paciencia y debemos de ser sumamente disciplinados. 2, no tener clara la meta. Establece tu meta. ¿Cuánto dinero en cuánto tiempo para que vayas haciendo ahí con la ayuda de una calculadora en interés compuesto tu estrategia y la vayas cumpliendo? Por otro lado, no este rollo de vender y salirte. Estamos hablando de construir patrimonio, entonces es invertir tiempo en esto, ¿no? Y la bolsa, a final de cuentas, se recupera, pues trata de que se recupere contigo y no sin ti, ¿no? Al final, pues Rodrigo nos da recomendaciones adicionales. Conocer qué son los ETFs, seguir estudiando, invertir si algo de tiempo para esto, construir el portafolio y hacer estos pasos que decía, ¿no? Abres tu cuenta, ya que tienes tu cuenta, transfieres de tu cuenta a esta casa de bolsa, compras los ETFs, te sales de la cuenta. Tres sencillos pasos que te permiten conectar. Y bueno, algunas instituciones reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bolsa Mexicana de Valores y Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues está Actinver, GBM Plus, está Axitrade y Vector Casa de Bolsa, entre otros, donde puedes hacer estos movimientos, ¿no? Y por último nos aclara, ojo, porque de pronto hay gente que no tiene claridad entre las inversiones indizadas e indexadas. Es lo mismo, hay en algún momento un error de traducción, pero es el mismo objetivo, invertir en índices de bolsa, ¿no? Y al final Juan Bernal nos da una recomendación de no olvides, ahí están los libros de Rodrigo Coutinho y de Investor House. En Amazon están los cursos de Investor House y eventualmente pues el momento es ahora. Hoy es un buen momento para arrancar tu estrategia y volverte inversionista independiente. Y bueno, amigos, ese es el resumen. Muchas gracias. Pues excelente, quedaron todos los puntos, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, como siempre, Héctor. Y pues nuevamente, Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este casi cierre de temporada de Grow Together MX. Y bueno, pues muy contentos de tenerte acá y seguramente te invitaremos próximamente, que nos platiques de algún otro tema muy interesante y que seguramente nos va a ayudar a seguir pues preparándonos para alcanzar las metas que cada quien tenga, ¿no? Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la próxima y recuerden, síganos en redes sociales, compártanlo y también retroaliméntanos para ver qué otros temas o qué otro tipo de cosas podemos ver en su podcast. Muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.